patogenicidad de un agente. ¿Cuándo va a ser un agente más patógeno o menos patógeno? La sobrevivencia en el medio externo. Si es un agente que se muere rápidamente al salir del cuerpo del buscador, pues no es un agente que represente mucho riesgo. Pero si es un agente que va a durar horas en una superficie inanimada, por ejemplo la tablilla de una puerta, ¿verdad? Eso le da mucha ventaja, porque está ahí esperando que alguien lo capture para poder empezar otra vez de nuevo. Entonces, ¿cuántos sobreviven? Entre más sobrevive a condiciones adversas y al ambiente, más efectivo va a ser para causar enfermedad. Si penetra y se adhiere a los tejidos, todavía mejor. De hecho, eso es una diferencia que ahora vamos a ver entre los saprófitos y los patógenos. Si penetra y se adhiere, hay una máxima, por lo menos en bacteriología, que dice: bacteria que no se adhiere, bacteria que no enferma. Necesitan pegarse a las células para poder empezar su proceso infeccioso. Colonizar y multiplicarse. Si no logra multiplicarse dentro del organismo, no va a causar enfermedad. Si produce toxinas, es un plus para él o para ella. No sé qué género tendrán las bacterias del virus, dicho que sea, ¿verdad? Si tiene capacidad de invasión y producir daños a tejidos, le ponemos un check más. Y si logra evadir la respuesta inmune, tiene todos los checks, ¿verdad? Porque se ubica a todas las barreras. Puede vivir fuera del cuerpo, puede multiplicarse en el cuerpo y puede evadir las defensas que el cuerpo les está proporcionando. Eso en cuanto al agente infeccioso. Y yo les dije ahora qué tan patogénico puede ser un agente. Y entonces ahora les pregunto, ¿hay diferencia entre patogenicidad y virulencia? No me digan que la patogenicidad tiene que ver con las bacterias y la virulencia con los virus. Por favor. ¿Hay diferencia entre patogenicidad y virulencia? La patogenicidad, como dice ahí, es la capacidad que tiene un agente X de producir enfermedad. Eso es todo. Entonces yo digo, ¿es patógeno o no es patógeno? O es patógeno, como yo les dije ahora, la salmonela, o es saprófito, o es oportunista. Es la capacidad que tiene de producir una enfermedad. ¿Okay? Mientras que la virulencia va a ser la medida de esa capacidad. ¿De acuerdo? ¿Es poco o muy virulento? Ese agente. ¿Cuánto daño me va a causar? A mayor virulencia, mayor probabilidad de causar enfermedad. Entonces yo puedo tener agentes que sean poco virulentos y puedo tener agentes que son muy virulentos. Puedo tener ébola, ¿verdad? Que es muy virulento, o puedo tener gripe común, que es poco virulento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo medimos eso? La virulencia de una bacteria, de un virus, de X cosa, con lo que se conoce como la dosis letal 50 y la dosis infecciosa. También, la dosis letal y la dosis infecciosa. Si tiene abajo ese 50, ese es su índice de 50, por ejemplo, la dosis letal 50, quiere decir que ese agente es capaz de matar el 50% de los individuos que están infectados. ¿De acuerdo? Podría ser la dosis letal de 30, ¿verdad? El numerito de abajo lo que nos va a decir cuánto mata. Dosis letal. Ahora, la otra es dosis infecciosa. Es que el cuadrito del bichito verde le tapa el número, pero ahí dice también la dosis infecciosa 50 es la cantidad de microorganismos que yo necesito para infectar a la mitad de una población. ¿Sí? Y entonces hablamos mucho de la dosis infectante. Por ejemplo, yo les dije ahora que yo necesitaba comerme una cantidad de salmonela. Entonces uno dice, la dosis infectante de salmonela es de 100. No sé si han oído hablar de eso, ¿verdad? La dosis infectante es de 100 o la dosis infectante es de 20. ¿Qué quiere decir si es de 100 o de 20? Si yo solo necesito 20 bichitos para enfermarme, es muy virulento. Si yo necesito 100, es menos virulento. ¿De acuerdo? Si yo necesito 20 para matar a la mitad de la población, es muy efectivo. Si yo necesito 100, es menos efectivo.
Y esa es cómo se mide. ¿De qué rango? Depende de qué estés hablando, de bacterias, de virus, porque las unidades son diferentes. Para bacterias se habla de unidades formadoras de colonia, para virus, partículas virales, y depende también mucho, por ejemplo, en alimentos, que es la parte que yo veo, no es lo mismo comerse 100 salmonelas en una mayonesa que comerse 100 salmonelas en una ensalada. La grasa las protege mucho. Volvemos a la triada, el ambiente contribuye también a que las cosas se den. El otro componente de la triada epidemiológica que es el campo de estudio de ustedes, ¿verdad? Ustedes van a trabajar con seres humanos, van a estudiar a los seres humanos. Y entonces, ¿qué factores incrementan la susceptibilidad de los hospederos? Que ese hospedero tenga alteraciones en los mecanismos de defensa. O sea, una persona que ya tiene una enfermedad de fondo, como un cáncer o una inmunosupresión, o es una persona trasplantada, ya ahí tiene una deficiencia inducida de su sistema inmune y por lo tanto los mecanismos de defensa no son, digamos, vírgenes, por decirlo de alguna manera. Si hay una persona que está desnutrida, ya no se puede defender también de los agentes, por eso muchas veces los niños de los que estamos hablando, que mueren por diarrea, es porque mueren. Ya por si tenían una desnutrición, tristemente, ¿verdad? Y tras de todo, les dio una diarrea porque el poco alimento que tienen disponible, muchas veces hasta son intolerantes, ¿verdad? Les da una diarrea. Alteraciones hormonales también pueden generar problemas, como que problemas con la tiroides, ¿verdad? La tragoides, como dicen por ahí, ¿verdad? Pueden generar problemas también. Enfermedades subyacentes, como que HIV, cáncer, como hablamos. Los traumas, no los traumas que uno sufre cuando viene a la universidad y estudia, sino los traumas físicos, ¿verdad? Que iba en moto, me estrellé y fue contra una cerca de alambre y no sé, se me hizo una cuestión ahí horrorosa, entonces es más fácil que un hongo o una bacteria entre en ese rascón que me hice, que se estuviera la piel intacta. Y defectos fisiológicos o anatómicos, como cuáles, por ejemplo, ustedes saben que las mujeres tenemos mayor probabilidad de tener infecciones urinarias porque la letra es más corta que la de hombres, ¿verdad? Entonces, eso también es una cuestión a tomar en cuenta de los factores que pueden hacer que un hospedero sea más o menos susceptible. Nada más un ejemplo ahí como para que a la hora de estudiar se acuerden de eso. Profe, y otro factor importante no podría ser también la edad. La edad también es importante, los extremos etarios son muy susceptibles, ¿verdad? No es lo mismo un muchacho así pochotón como ustedes que un papá como el mío que tiene 81 años y además tiene diabetes, hipertensión, etc. O mi sobrina de 1 año que apenas está empezando a desarrollar su sistema. Muy bien. ¿Qué factores siguen incrementando la susceptibilidad del huésped? Procedimientos médicos, ¿verdad? Trasplantes, sotas, drogas, cirugías, la actitud mental. Se habla mucho de la relación que puede haber entre estrés, depresión y susceptibilidad a enfermedades. No es nada raro que uno le diga, ay, es que ustedes tienen resfriado, es que tienen demasiado estrés, ¿verdad? Nosotros inconscientemente lo relacionamos, ¿verdad? Estamos estresados, las defensas bajan y fácilmente asumimos cualquier dicho que haga. El comportamiento humano, prácticas sexuales, uso de drogas, actividades recreacionales, viajes. Aquí después no hacen actividades recreacionales, pero como decir, si no hay un concierto donde dos están ahí pegados, uno como otro, ¿verdad? Cualquier cosa puede pegarle, porque hay ahí. Si yo tengo la susceptibilidad para que se me pegue. Los viajes, bien. La pandemia, vean, ¿verdad? ¿Cómo vino el COVID a Costa Rica? Alguien que fue a pasear y lo trajo. Y parece que había venido, o sea, no el caso cero, no lo el caso cero, pudo haber entrado antes, ¿verdad? Pero sí, estuvo esparciendo por ahí. Entonces, todas esas cosas también hacen que aumente la susceptibilidad de los cuerpos. El tercer integrante de esa triada es el ambiente. ¿Qué factores ambientales van a favorecer las enfermedades? Eventos sociales, ¿como cuáles? El empobrecimiento de las comunidades, las guerras. Tristemente ahorita tenemos, ¿verdad? Ejemplos patentes de lo que está pasando en Europa
de lo que está pasando en Gaza, que hasta que me da tristeza, ¿verdad?, de mencionarlo. No vayamos a otros continentes, la migración exagerada que estamos teniendo desde el sur hasta acá, ¿verdad?, la gente esta que está atravesando el Darién, todo esto pues hace que haya mayor probabilidad de enfermedades infecciosas, porque es un ambiente muy agreste para ellos. No sé, supongo que han visto, ¿verdad?, las condiciones en las que tienen que pasar por los barriales, ahí los pican los mosquitos, hay leishmania y los parásitos, pero son organismos muy fuertes los que realmente logran pasar de ahí. Y el hacinamiento también, ¿verdad?, ya lo comprobamos con la pandemia. Todo eso en cuanto a las cosas ambientales. Los eventos climáticos también hacen que se favorezca la aparición o la reaparición de enfermedades infecciosas. Entonces decimos, y ustedes pueden oír, hay un foro de enfermedades reemergentes o de enfermedades emergentes, ¿verdad? Reemergentes, antes no teníamos tanta malaria, siempre tuvimos, pero no teníamos tanta. Entonces, reemerge la malaria, ¿verdad? O emergentes, el COVID, porque antes sabemos que era el COVID, ahora ya lo tenemos. Calentamiento global, enfermedades tropicales, enfermedades estacionales, inundaciones, sequías, todo esto puede hacer que aparezcan o desaparezcan enfermedades. La infraestructura pública también, ¿verdad? Hablamos ahorita de que tenemos todos los hospitales con el 120% de camas ocupadas y necesitan ocupar los asegurados, ¿verdad? Porque vamos cuando no tenemos que ir y dicen, pues, de la caja, ¿verdad? O sea, que le van a poner una multa a los asegurados que no vayan a una cita para evitar el ausentismo de los asegurados. Y acaso uno cuando va al seguro y el médico se atrasa una hora, le devuelven la mitad de la cuota que pagó, ¿verdad? Pero bueno, todos son políticos. Por eso yo trabajo en universidades, yo ok, entonces vimos la triada, vimos los componentes de la triada y cómo se pueden afectar, ¿verdad? O se pueden potenciar o eventualmente cómo podemos, porque es importante conocer la triada, porque si la conocemos, eventualmente podemos contar el camino por el que va a producirse la enfermedad, lo que hablábamos hace un ratito. Si yo sé que dentro del ambiente de mi casa hay criaderos de mosquitos y no quiero tener dengue, ¿qué tengo que hacer? Pues limpiar, ¿verdad? Y ahí vuelvo a mantener esa triada en mí. Vamos a pasar, digamos, la página y vamos a hablar obviamente de la infección. ¿Qué tiene que pasar para que haya una infección? Son las 2:15. Todavía nos queda y los veo un poco cansados. Ustedes me dicen, si hago un break de 5 minutos, pero 5 minutos para que se levanten, respiren y seguimos con esta parte final, o si prefieren que siga. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿A qué hora salimos? Yo calculo que 3:30, 3:15. O sea, calculo que tengo que hablar una hora más, me aguantan una hora. Mi garganta está acostumbrada, son ustedes. ¿Sigo? Sí. Ok, entonces vamos a ver los pasos que son necesarios para que tengamos una infección. Y recuerden que infección no es igual a enfermedad. Estoy hablando de infección. ¿Okay? ¿Cuándo yo tengo enfermedad? Cuando esa infección me causa daño. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, son 7 pasos, los voy a mencionar aquí y después vamos a ir viendo uno a uno. El primer paso es tener un reservorio. Ya vamos a hablar de qué es tener un reservorio. El microorganismo tiene que salir de ese reservorio y entrar en el hospedador. ¿Ustedes me entienden cuando yo hablo de hospedador? ¿Sí les han hecho esta diferencia? Hospedador. En los textos aparece mucho huésped, ¿verdad? Pero huésped es el que se va a quedar a un lugar. Hospedador es el que alberga a alguien. ¿Okay? Y entonces se usa más hospedador porque realmente lo que uno hace es darle cabida a un microorganismo dentro del organismo, ¿verdad? Entonces, el término correcto es hospedador y no huésped, por si acaso, nada más. Entonces, salir del reservorio y entrar en el hospedador, adherirse a la superficie de ese hospedador, ahí dice huésped, por eso me acordé que hay que hacerlo, pero es que así están los textos. De ese hospedador, adherirse fuertemente, ¿verdad? Invadir y penetrar las células y tejidos,
eludir o ubicarse los mecanismos de defensa, multiplicarse, evidentemente, y salir de ese cuerpo para volver a entrar, ya sea un reservorio o en otro ser humano. Ser humano, animal, planta, también las plantas enteras. Entonces, ¿cuál creen que ustedes que sea un microorganismo exitoso? ¿El que mata a su hospedero o el que aprende a convivir con él? Claramente, porque si viene un bichito X y nos mata a todos, está condenado a morirse porque nos necesita para reproducirse. Entonces, la evolución ha hecho que muchos de los microorganismos vayan adaptándose, y esos son los microorganismos que se ven como más exitosos. ¿De acuerdo? Ok, entonces el primer paso, tener un reservorio. Cuando el reservorio es el reservorio puede ser un ser humano, un animal o un objeto inanimado. Cuando el reservorio es un animal, hablamos de zoonosis. ¿Han oído hablar de zoonosis? Ok. Dengue es una zoonosis. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que para el virus, el dengue, se tenga un ciclo en el mosquito para que nos infecte a nosotros. Y el mosquito no tiene ningún problema por tener el desarrollo del virus dentro de él. Entonces el mosquito es el reservorio, ¿verdad? Y nosotros sufrimos la enfermedad. Y como viene de un mosquito, eso se conoce como una zoonosis. ¿De acuerdo? Entonces, los reservorios pueden ser el mismo ser humano. Hay enfermedades que nosotros somos el reservorio y que no sufrimos la enfermedad. El reservorio no se enferma. Simplemente pasea al agente biológico de un lado a otro o lo mantiene en la naturaleza. ¿Okay? Hay una bacteria que se llama Listeria. No sé si vamos a tener chance de ver. Listeria produce meningitis y produce abortos. Y parece que el reservorio en la naturaleza es el ganado. Algunas veces provoca abortos en las vacas, en las cabras, en las ovejas, pero pareciera que puede estar ahí terriblemente. Y en algún momento nosotros entramos en ese ciclo cuando nos comemos un queso no pasteurizado o cuando tenemos contacto con esos animales y nos enfermamos. Eso también se considera. Entonces, los reservorios son variados, son muchos. Pueden ser insectos, pueden ser personas, pueden ser animales mayores. Y lo importante es que su función es mantener a ese agente en la naturaleza. ¿De acuerdo? El ser humano se contamina, como dije ahora, por contacto directo con la oveja. Digamos, si él está atendiendo un parto, ¿cómo se llama? El veterinario, podría haberse contagiado, consumiendo carne o leche contaminada, inhalando partículas, por la mordedura de un animal o a través de vectores como el caso del dengue que acabamos de hablar. Mordedura de animales, ¿cuál ejemplo se les ocurre? Serpiente. ¿Cuál? ¿La serpiente? ¿O es por el veneno? Es que la serpiente te causa daño por lo que hablamos del sistema inmune. Rabia, eso era lo que quería que me dijeran, la rabia, ¿verdad? La rabia es un virus, es una enfermedad mortal. Hace 4 o 5 años un biólogo andaba de paseo con su familia, entraron a una caverna, lo mordió un murciélago, iba a decir papito, pero un murciélago, y no estaba vacunado, murió. Hicieron todo lo posible, una persona súper joven y de todo, no pudieron salvar. Pero es cierto que la rabia empieza a presentar síntomas hasta que ya, digamos, está como en las últimas etapas. Eso es parte de por qué es tan mortal, ¿verdad? Porque los síntomas son muy inespecíficos y es raro, o sea, muy raro que puedan hacer un ligamen, ¿verdad? A menos de que haya brotes, entonces sí, ¿verdad? Pero, ha habido casos de chiquitos en la zona sur que han sido mordidos por mapaches. Tengan cuidado con los mapaches que hay por aquí, ¿verdad? No se les acerquen. No sé si están rabiosos, pero son un montón, así que tengan cuidado. Por mapaches o por ardillas, ¿verdad? Pero vean que son animales silvestres. Yo no voy a decir quién tiene la culpa, pero si invadimos el hábitat, nos exponemos, ¿verdad? El animal probablemente no tenga síntomas en ese momento y es capaz de transmitirnos esto. ¿Y será por un virus o por una bacteria? Es un virus, la rabia es un virus.
Si hay vacuna, es prevenible. Entonces, si uno va a ir a trabajar con animales silvestres y todo eso, pues debe ir vacunas. No van a volver a salir nunca más de la casa. El segundo punto es que tiene que buscar un hospedador, porque en el reservorio, él está ahí, no necesariamente se multiplica. ¿Y cuál es la máxima de todo ser vivo? Multiplicarse y perpetuarse, ¿verdad? Entonces, eso es un instinto, está codificado en los genes y lo van a hacer sí o sí. Entonces, tienen que acceder a un hospedador. La vía de entrada preferencial van a ser las mucosas, hablando del ser humano, ¿verdad? Normalmente todos nos entran por la respiración, por lo que comemos, ¿verdad? Son las vías por lo que tocamos, es lo que más normalmente tenemos. A mayor cantidad de microorganismos que entren en nuestro organismo, mayor probabilidad de tener la enfermedad. ¿Cómo se transmiten? O sea, ¿cómo pasa de un vector o de un reservorio, perdón, a mi cuerpo ese agente patógeno? ¿Qué vías utiliza? Todas estas que están aquí. Pueden ser aerosoles, pueden ser fomites. ¿Saben qué es un fomite? Objetos inanimados que me trasladan eso. Por ejemplo, un tenedor que usó una persona que tiene hepatitis. La hepatitis se transmite por la saliva. Entonces, no lo lavaron y yo lo usé, eventualmente puede transmitir hepatitis. Hablo de hepatitis A y todavía con más probabilidad de hepatitis B. Creo que, digamos, en ese caso es cuando la enfermedad está como, por decirlo así, como activa, que el paciente está... No necesariamente, hay enfermedades que sin que usted tenga síntomas ya usted es infectante. Y ese es uno de los problemas más grandes, porque usted es una persona que se siente bien, que está trabajando, que está estudiando, pero que anda esparciendo el virus. Cuando ya usted se siente mal, se aísla. Pero digamos, si una persona ya le dio hepatitis, perdón, y ya pasó, o sea, ya pasaron muchos años, No, ya hay un periodo de la enfermedad específica de la hepatitis, hay un periodo en el que usted es infectante. Ya después usted sigue teniendo el virus, ya en pocas cantidades no es capaz de transmitirlo. Pero digamos, yo creo que esas personas sí son como todavía muy vulnerables a que les vuelva a dar, ¿o no? Depende si hablamos de hepatitis A, B o C, es que hepatitis son un montón de virus. Cuando vean virus, van a hablar de hepatitis específicamente. ¿Ok? Exacto. Y esa es una estrategia de los agentes, ¿verdad? Para perpetuarse, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si ya yo me siento mal, o si ya estoy tratada, no salgo, no veo contacto. Si soy responsable, ¿verdad? Porque hay gente que no. Pero en el juicio sano de cualquiera, si usted está enfermo, no va a ir. ¿Qué pasa con otras enfermedades? Uno pasa una enfermedad y hay algo que se llama ser portador asintomático, más el salmonela. Yo tengo la diarrea por salmonela, todo, me curo y todavía un mes después puedo estar excretando salmonela en mis heces y no tengo ningún síntoma, soy un portador asintomático. Y esa es otra estrategia que utilizan para poder seguir el ciclo de la enfermedad, ¿verdad? Vean qué interesante, ¿no? Yo siempre digo, bueno, evidentemente ni las bacterias, ni los parásitos, ni los virus tienen ni media neurona, yo creo que ni siquiera un axón por ahí perdido, pero vean todo lo que son capaces de hacer, ¿verdad? Es increíble, cuando vean bacteriología van a ver que hay bacterias que saben identificar los espacios con luz y los espacios oscuros, sin tener ojos. Y sensan la luz, y sensan lo oscuro, y sensan cuánto atrás, son maravillosos ellos, una cosita así. Ok, los fomites entonces son objetos inanimados que me pueden servir como vía de infección. ¿De acuerdo? El contacto directo, evidentemente. La vía orofecal, ¿eso qué es? La cantidad de materia fecal que yo puedo llevar a la boca. Esto se le ocurre comer caca. Pero es que no es que está desfasada. Cada alimento que ustedes se comen, dependiendo de dónde lo compren, van a adquirir un poquitito de materia fecal. Cada agua que ustedes tomen, hay un poquitito de materia fecal. Tranquila, no pasa nada. Sí, cuando les hablen de alimentos van a estar a dieta toda la vida. No, mentira, no se son bacterias. Y van a ver qué bonito que es que ustedes
todo lo que es orofecal, los vectores. ¿Cuáles pueden ser vectores? Bueno, ya les he hablado mucho de los vecinos, ¿verdad? Es como muy fácil de entender, pero también tenemos vectores como las cucarachicas que llevan cositas en las patitas, o las moscas, ¿verdad? O algunos otros animales también pueden transmitir enfermedades. La transmisión aérea, que ya la conocemos, ¿verdad? Que es todo lo que se transmite mediante el sistema respiratorio, que afecta el sistema respiratorio, entonces estornudo, por eso les puse ese achú ahí, ¿verdad? Para que se acuerden. Y la parenteral. ¿Saben qué es la parenteral? Las enfermedades que se pueden transmitir por agujas. Vía parenteral. Profe, ¿Quién dijo, profe? entonces, ¿cuáles son los aerosoles? Están dentro de la transmisión aérea. Los aerosoles, la transmisión aérea es todo esto, ¿verdad? Tos, estornudo, ¿verdad? Los aerosoles pueden ser, por ejemplo, cuando yo trabajo en laboratorio, muchas veces tengo que quemar el asa bacteriológica. Estoy haciendo un cultivo y uso un instrumento que se llama asa bacteriológica y lo tengo que poner en el mechero. Entonces eso se calienta y donde se calienta, ¿verdad? Se hace un aerosol. ¿Qué pasa? Para que entiendan cuál es el aerosol. Cuando ustedes tienen un sartén muy caliente y le tiran un poquito de agua, eso no es que se desapareció, o sea, es que se hizo en gotículas muy pequeñas. Entonces, podría ser que la cuestión de los estornudos sea por aerosoles, ¿verdad? Pero no necesariamente fondo de transmisión aérea. Hay otro tipo de aerosoles, ¿verdad? Que vamos a respirar, al final termina siendo transmisión aérea, pero no están producidos, digamos, no sé si... Sí. Que no son aerosoles que se producen de otra manera. Es como cuando se cocinan carnes o algo así. Exacto, y entonces usted las va a respirar, o sea, al final lo adquirió por vía respiratoria. Estamos, ¿sí? Ok, listo. ¿Algo más ya por aquí? ¿Todo bien? Infección, seguimos entonces. Adhesión a superficies. Y eso es bien importante. La biota normal y los patógenos se van a diferenciar no por la capacidad de adherirse. La biota normal tiene que adherirse. Todo lo que está encima de mi piel tiene que adherirse a mis células de la piel, sino por los eventos posteriores. Entonces, tanto los patógenos como los saprófitos